Amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en nuestro programa Negocios, Estrategias y Tácticas. El día de hoy vamos a tocar un temita muy importante, un tema que todo empresario, todo inversionista debemos de tener bien claro, que es el famoso ROI. ¿Qué cosa es el ROI? El retorno sobre la inversión. Es decir, si yo invierto dinero en un determinado negocio, ¿cómo sé yo en qué tiempo o cuánto tiempo tiene que retornar esa inversión para mí? Hablar de ROI es hablar de un tema muy profesional, en el tema empresarial. Pero la cosa se complica un poquito más, porque hoy en día podemos hablar de ROI, y si nos queremos enfocar en el tema solamente publicitario, solamente de marketing, podemos hablar de ROI a nivel de inversión publicitaria. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros en Huaraz, y eso es la coyuntura que nosotros pasa, muchas veces tratamos o invertimos en medios publicitarios sin ni siquiera analizar o entender el retorno que aquella inversión nos va a dar. Nuestra inversión es a ciegas. Y no solamente estamos hablando de inversión publicitaria en televisión, en radio o a nivel de prensa, estamos hablando de todos los medios, ¿ok? Entonces, el primer consejo que tenemos que hacer, y poco a poco lo vamos a tocar en los programas, porque esto es muy importante para todos. Cuando yo tengo que analizar mi inversión publicitaria, tengo que esperar un retorno de la inversión. Para ello tenemos que analizar varios factores, desde la marca, el prestigio, confiabilidad, segmento objetivo y XXX cosas. Pero un poco se complica el tema si nosotros hablamos de ROI enfocado a los temas de redes sociales. Se complica un poco más. Y para ello hemos buscado un videito muy bueno, un videito importante, muy simple, muy rápido, muy claro, como estamos acostumbrados en este programa, que nos va a permitir entender un poco lo que es el ROI en redes sociales. Acompáñenme a ver el video y hacemos un pequeño comentario culminado a la transmisión. Cuando una empresa decide hacer una campaña en social media e invertir recursos, una de las primeras preguntas que se hace es ¿qué retorno de la inversión voy a obtener? Con Daniel Marote, director general de Hydra Social Media, nos preguntamos hoy ¿cuál es el ROI de los social media? Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y explícanos, ¿cuáles son los objetivos que una empresa se tiene que plantear a la hora de iniciar una campaña en medios sociales? Bueno, el principal objetivo que se debería plantear una empresa es la de aprender y escuchar y participar de la conversación que se está generando en su sector y con respecto a su marca, ¿no? Hay un libro interesantísimo que se llama Club Train Manifesto, que ya hablaba de esto en el año 2000 y que nos advertía de la importancia y el gran cambio que estaba teniendo en los mercados, que ya no era solamente oferta y demanda, sino que eran conversaciones, porque tu marca ya no es lo que tú dices que es, sino que es lo que tú dices que eres más la suma de lo que dicen otros, con lo cual lo primero que debemos plantearnos siempre es participar de esa conversación para que no sean terceras partes las que dicen lo que somos nosotros, ¿no? ¿Qué actitud y expectativas se crean las empresas en torno al social media? Bueno, expectativas obviamente se generan muchísimas, ha habido una tendencia muy fuerte hacia el social media marketing, se ha convertido en una especie de moda y yo creo que el principal problema es que se generan expectativas poco realistas, ¿vale? Y es importante aterrizar esto de la social media de una manera coherente. Es importante también que las empresas entiendan que esto requiere de una inversión que no es gratis. Muchas veces se entiende Internet como gratis. Internet es muy económico, los recursos se pueden optimizar de una manera muy eficaz, pero no es gratis, requiere de una inversión. Y cuéntanos más concretamente, ¿qué objetivos se plantea una empresa a la hora de emprender este tipo de iniciativas? Los objetivos la verdad que son muy variopintos, es decir, hay muchísimas posibilidades que nos ofrece la social media. Vender, que es la que todos nos planteamos en un principio, nosotros consideramos que es la consecuencia. Realmente desde marketing y comunicación siempre lo que hemos intentado generar son oportunidades y la social media viene a participar como un canal adicional que genera oportunidades para las marcas, ¿no? Sí que es cierto que el alcance que se puede obtener a nivel de impresiones o de impactos en las redes sociales es muy potente y la relación coste-beneficio también es bastante beneficiosa con respecto a otros canales como pueden ser los más tradicionales como la tele, la prensa y la radio o incluso el propio marketing online, con lo cual ya ahí tenemos una oportunidad importante. Y luego también pues toda esta que estábamos comentando antes de aprender, ¿no? El feedback que vamos a recibir de los usuarios para desarrollar nuestros productos, que antiguamente lo que hacíamos era pues bueno, los expertos intentábamos prever o entender o suponer qué es lo que deseaban los consumidores. Ahora tenemos la posibilidad de estudiarlo.
de una manera eficaz, sencilla y económica, que antes estas herramientas no las teníamos a nuestra disposición. Muchas empresas se plantean el posicionamiento de marca, hacer un estudio de mercado, mejorar la atención del cliente. ¿Son todos estos objetivos alcanzables? ¿Hay que decantarse por alguno en concreto? Absolutamente alcanzables, y esto no es algo que me han contado, es algo que yo vivo día a día con los clientes y las empresas con las que trabajamos. Por ejemplo, has tocado uno muy importante, que es el tema de la atención al cliente. Los usuarios, por ejemplo, han elegido las redes sociales como un canal importante para atención al cliente porque saben que esta atención al cliente es pública, y esto fuerza a que las marcas tengan que poner un empeño especial en contestar de una manera adecuada a esas dudas o esas inquietudes o esas incidencias que tienen los usuarios. De hecho, muchas veces una de las tácticas es desviar al usuario hacia otra plataforma o hacia un teléfono o hacia un correo electrónico, y los usuarios siguen insistiendo en las plataformas sociales porque saben y conocen bien que por ahí es por donde hacen una presión más importante a la marca para que les resuelva, ¿no?, el problema. Ya la gente no ignora este tipo de cosas, y entonces pues para las empresas se vuelve importante también que ellos estratégicamente estén preparados para poder atenderles bien por ahí. ¿Y hay herramientas que nos ayuden a medir este ROI? Bueno, la principal herramienta es las propias plataformas. Las plataformas ya, por ejemplo, Facebook tiene su propia herramienta de estadísticas. Sí que es verdad que hay herramientas, por ejemplo, para monitorizar, herramientas premium para monitorizar las conversaciones que hay a nivel online. Hay muchas, entre ellas, por ejemplo, puedo mencionar Brandwatch, que es una de las más importantes, Ryan6 es otra de ellas. En fin, existen una serie de herramientas que podemos utilizar, ¿no?, para traer métricas y medir el alcance que estamos teniendo, dónde están hablando de nosotros, cuáles son los principales temas que están mencionando de nosotros, el engagement que se está generando con esas comunidades. Pueden ser nuestras propias comunidades o incluso fuera, dónde está hablando la gente de nosotros, que no es en nuestras propias plataformas, ¿no? Pero hay un dato muy importante que yo siempre suelo comentar cuando me preguntan sobre el Social Media ROI, y es el poder correlacionar datos, o sea, que podamos relacionar el alcance de la conversación o el engagement o la interacción que están teniendo los usuarios con nosotros versus nuestras ventas, y ver cómo se comporta eso en el tiempo. Obviamente esto no lo podemos determinar en solamente 15 días o un mes, pero con el tiempo sí que podemos ver tendencias, podemos ver qué sucede cuando la gente está hablando más de nosotros, cuando están hablando menos, cómo se comportan esas ventas, ¿no? Y entonces esto nos ayuda también a entender si realmente la conversación está generando un empuje hacia las ventas o no. Pues muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí en IDGTV y descubrirnos cuál es el retorno de la inversión que se puede obtener de los social media. Muy bien, encantado. Gracias. ¿Qué les pareció el video? Hablar de ROI, del retorno de la inversión, y hablar de redes sociales, como que la cosa se complica un poco, pero bueno, hemos tenido ya un video que nos ha permitido esclarecer bastantes cosas del retorno de la inversión, porque no solamente es, si queremos usar una herramienta, como lo hemos visto en el tema del Face, no solamente es mandar mensajes por el Face, debemos de buscar conversación entre nosotros, debemos de buscar que nuestra marca esté por diferentes medios, y a medida que nosotros conseguimos eso, retorna la inversión en nosotros. El video lo ha explicado mejor que yo, así que ustedes ya lo han visto. Vamos a irnos a una pequeña pausa, y después de la pausa vamos a cambiar un poco el tema, pero vamos a conocer el negocio de la música. Y qué mejor si hablamos de la música de un grupo que tiene mucha trayectoria y experiencia en la ciudad de Huaraz. Para ello tenemos un gran invitado. Vamos a tener al señor Richard Colonia. Él es empresario y músico a la vez, quien nos va a contar un poco la trayectoria de Tourmanier y cómo se hace o cómo se maneja una empresa en el rubro de la música acá, en la ciudad de Huaraz. Vamos a una pausa, y después de la pausa, la entrevista prometida.